Compuestos orgánicos, parte 1. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio, a donde aprenderás acerca de un interesante tema, y son los compuestos orgánicos. Imagínate, pero en esta ocasión únicamente abordaremos la primera parte de estas interesantes biomoléculas. El ser humano efectúa muchas actividades durante el día. Sin embargo, requiere de cierta energía y de la realización de determinadas funciones para poder activar su organismo. Existen compuestos, por ejemplo, las frutas, las verduras, las raíces y ciertos materiales de la naturaleza, de los cuales nos proporcionan dicha energía. Sin embargo, estos compuestos ayudan a crear nuevas sustancias, para los cuales son utilizadas para efectuar herramientas, las cuales son utilizadas para las actividades laborales, domésticas y de recreación, lo cual veremos a continuación. Los compuestos que te he mencionado son los compuestos orgánicos, que son aquellas moléculas que tienen como átomo central al carbono y que están unidas formando cadenas sucesivas. Los compuestos orgánicos se dividen en dos grandes grupos: los compuestos que se encuentran en la naturaleza y son denominados compuestos orgánicos naturales, y aquellos que no se encuentran en la naturaleza y son nombrados como compuestos orgánicos artificiales. Por lo tanto, en esta sección vamos a abordar a dos biomoléculas muy importantes, aquellos compuestos orgánicos naturales que son los carbohidratos y los lípidos. Puede ser que te resulten conocidos y tienes mucha razón, debido a que la química orgánica ha ido evolucionando a través de la historia, y lo veremos enseguida. El origen en la utilización de compuestos orgánicos data desde muchísimos años atrás. La púrpura de Tiro, también conocida como púrpura real o imperial, es un colorante que fue utilizada por los antiguos fenicios hacia el año 1600 a.C., proveniente de la mucosidad de los caracoles marinos Murex brandaris. Mientras que en el antiguo Egipto se utilizaba las sustancias químicas, el índico y la lisarina para teñir telas. Además, en el antiguo Egipto se tiene registrada la fermentación de las uvas. La mitología griega menciona a Dionisio o Baco, el dios del vino, como su inventor en el Mediterráneo. En la Biblia se documenta la fermentación de las uvas para producir alcohol etílico, así como las cualidades ácidas del vino agrio. Estos orígenes permitieron formalizar su importancia a partir de 1807, cuando Jöns Jacob Berzelius acuñó el término de química orgánica para el estudio de compuestos procedentes de fuentes naturales. Y en 1828, Friedrich Wöhler efectuó la primera síntesis orgánica, obteniendo urea a partir del cianato de amonio, el cual marcó un hito en la historia de la química orgánica, que se produjo desde 1850. A partir de ese momento, se llevaron a cabo otras muchas síntesis en los laboratorios de sustancias orgánicas conocidas, y hacia mediados del siglo XIX, el peso de la evidencia era tal que quedó totalmente desechada la teoría vitalista. Bien, hemos visto cómo fue evolucionando la química orgánica, así que haremos un par de experimentos para comprender a los compuestos químicos orgánicos y cómo los seres vivos sintetizan los compuestos orgánicos para sus funciones biológicas. Abordaremos un par de biomoléculas interesantes: carbohidratos y lípidos. Antes de comenzar, debemos recordar que las fuentes de obtención de los compuestos orgánicos son muy variadas. En el caso de los carbohidratos y los líquidos, no todos los materiales que nos ofrece la naturaleza están compuestos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, son aquellas biomoléculas que se encuentran prácticamente en la mayoría de los alimentos que consumimos, como la leche, la papa, la verdura, las frutas e inclusive hasta en la corteza de muchos árboles. Sin embargo, en los lípidos son una fuente de obtención natural muy reducida, pero las podemos encontrar en las semillas, en los productos de origen animal y en ciertos vegetales. Los carbohidratos más comunes de nuestra dieta son los azúcares y los almidones. Por ello, efectuaremos un experimento para determinar cuáles alimentos contienen almidón. Los materiales que vamos a necesitar es una hoja de papel, por favor,
ten en cuenta que tiene que ser de color blanco para que puedan observarse muy bien los resultados. Una regla, un lápiz, un gotero ya sea de vidrio o de plástico con el cual utilizaremos una cierta cantidad de yodo y diferentes muestras que tengas en tu casa. En mi caso yo tengo muestra de azúcar, pan no integral, dos tipos diferentes de embutidos, jamón y salchichas. Tengo papa cocida, papa cruda y trozos de pera. Primero efectuaremos las divisiones en nuestra hoja de papel. Las divisiones van a estar determinadas por la cantidad de muestras que tú utilizarás en tu experimento. Una vez listo, colocaremos en cada recuadro de la hoja de papel pequeñas cantidades de muestra. Tengo jamón, papa previamente cocida, papa cruda, trozos de salchicha cruda, cantidad pequeña de pera, azúcar y pan corriente. Bien, ahora colocaremos una o dos gotas de yodo en cada uno de los pedacitos de los alimentos y veremos los resultados. ¿Cuáles resultados lograste evidenciar? ¿Existió un cambio de color en ciertos alimentos o no? Bueno, el yodo es de color café, entonces el cambio de color que tendrías que haber evidenciado es un azul oscuro a casi negro. Esto quiere decir de que el yodo reacciona con el almidón, debido a que forma cadenas de poliyoduros. En los laboratorios nosotros utilizamos el Lugol. El Lugol es un reactivo de una solución de yodo con yoduro de sodio. En este caso, nosotros como no tenemos esos materiales, utilizamos un frasco de tintura de yodo o puedes utilizar también alcohol yodado. Bien, verás que los alimentos que cambiaron de color fueron el pan, las papas, ya sea cocida y cruda, los embutidos. ¿Puedes adivinar cuál fue el que no cambió de color? El carbohidrato más simple es el monosacárido, ya que al hidrolizarla no puede descomponerse en otro carbohidrato. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa. En cambio, un disacárido es una sustancia que al hidrolizarla logra dividirse en dos monosacáridos, que pueden ser iguales o diferentes. Aquí tendríamos a la sacarosa, mejor conocida como el azúcar de mesa, que es un disacárido, porque produce una molécula de glucosa y una de fructosa presente en muchas frutas. Y los oligosacáridos, que generan de 3 a 10 monosacáridos durante su hidrólisis. Entonces, si existen carbohidratos simples, ¿cuáles son los complejos? Bueno, son los polisacáridos, que poseen más de 10 unidades de monosacáridos, tal como la celulosa, el glucógeno y el almidón. Por tal razón, los carbohidratos complejos se les denominan alimentos ricos en almidón, ubicándose entre ellos a las legumbres, verduras, pan, cereales, embutidos y ciertas carnes. Como lo habíamos mencionado, estudiaremos otro tipo de biomolécula, siendo los lípidos, cuya característica más representativa, pero no la única ni tampoco la más importante, es la insolubilidad. Recordemos de que los lípidos son insolubles en compuestos polares, por lo tanto, son solubles obviamente en solventes no polares. Además, los lípidos son los constituyentes principales de las células y son consideradas como almacenadoras, ya que es una reserva importante de energía. Ahora bien,
vamos a efectuar un experimento en el cual nos vamos a basar en la solubilidad de los lípidos a partir de solventes polares y no polares, como veremos a continuación. Los materiales que vamos a necesitar son una hoja de papel bond, 2 recipientes de vidrio, uno conteniendo alcohol y el otro conteniendo agua, una pequeña cantidad de aceite, 2 agitadores plásticos y semillas. En este caso utilizaré semillas de almendra, de maní y de marañón. Procederemos con la primera parte de nuestro experimento. Este es mi recipiente conteniendo alcohol y este es mi recipiente con agua. Entonces verteré una pequeña muestra de aceite en cada uno de los recipientes. Procederé a agitarlos, tratando de que se disuelva el aceite completamente en cada uno de los recipientes. Lo dejaré por un momento a un lado y los dejaré reposar. Observaremos en otro momento sus resultados. Ahora bien, la segunda parte del experimento consiste en utilizar una hoja de papel, puede ser de cualquier color, lo importante es que sea de un grosor delgado. Bien, ahora con mi dedo untaré un poquito de aceite en una parte del papel y en la otra parte utilizaré las semillas. Si te fijas, las he dividido en 2 partes y utilizaremos la parte interna. Empezaré con almendra. Voy a frotar fuertemente. Lo dejaré aquí para que te recuerdes que utilicé la almendra. Luego utilizaré la semilla de marañón y procedo a frotar nuevamente. La dejaré aquí a un lado. Y por último utilizaré el maní. Lo dejaré aquí a un lado. Y veremos sus resultados frente a la luz. Como vistes, el aceite no se disolvió en el agua, debido a que el agua es un solvente polar y los lípidos no son solubles en solventes polares. Por tanto, el aceite sí pudo disolverse en el alcohol. Ahora bien, ¿qué pasó con la segunda prueba del experimento? Este se debe más que todo al índice de refracción, debido a que las semillas tienen un índice de refracción muy similar a la de las fibras del papel que las que tiene con el agua. Por lo tanto, la luz no se dispersará tanto y el papel se volverá más transparente. Existen subcategorías de los lípidos. Sin embargo, partiremos de los lípidos saponificables y no saponificables, es decir, aquellos que pueden o no sufrir hidrólisis en presencia de una base. Los lípidos saponificables se clasifican en simples y compuestos. Los lípidos simples son las sustancias que solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, clasificándose en ceras y triglicéridos. Las ceras son mezclas de ésteres formados por ácidos grasos y alcoholes. Se hallan en vegetales y animales formando capas protectoras, por ejemplo, en las hojas de muchas plantas, plumas, piel y pelo. Las grasas animales y aceites vegetales están conformadas por mezclas de triésteres de ácidos grasos de cadena larga y glicerina, conocidas como triacilglicéridos o triglicéridos. Los lípidos complejos poseen en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, siendo los fosfolípidos. Estos son ésteres del ácido fosfórico. Hay 2 clases de fosfolípidos: los fosfoglicéridos, que están relacionados con la glicerina y los aminoalcoholes, y los esfingolípidos, relacionados con la esfingosina, que es un aminoalcohol de cadena larga no saturada. En estos se ubican las esfingomielinas y los cerebrósidos, que son glucolípidos, o sea, lípidos con una unidad de azúcar, ya sea de glucosa o galactosa. Los lípidos no saponificables se clasifican en esteroides, prostaglandinas y terpenoides. Los esteroides son lípidos presentes en las plantas y animales. Entre los principales compuestos están el colesterol
y el glucocorticoides. También están los anabólicos y hormonas sexuales. Las prostaglandinas se encuentran en cantidades pequeñas en tejidos y fluidos corporales, entre ellos los fluidos menstruales y seminales. Y los terpenoides son típicos constituyentes de los aceites esenciales de las plantas, pero también se encuentran en especies animales, donde desempeñan un papel fisiológico importante. Los lípidos saponificables se caracterizan por su presencia de ácidos grasos en su estructura, mientras que los no saponificables se caracterizan por la ausencia de ellos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga que se hallan normalmente formando parte de otros lípidos, según la cadena carbonada. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Si la cadena hidrocarbonada del ácido graso presenta enlaces simples, entonces se dice que es saturada. Pero si presenta enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada, decimos que es insaturada. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayas aprendido muchísimo y puedas practicarlo en tu casa. Recuerda, lávate muy bien las manos y cúbrete la boca al toser y estornudar.